Ya la propia policía rechazó, pero usted opine sobre este tema y sobre todo lo que ha ocurrido con el caso Martinelli en estos últimos días y también lo que espera que pasará de aquí en adelante. Algo de eso lo vamos a tocar con Balbina Herrera, que nos acompaña, ex candidata presidencial. Cuando la vi esta mañana le dije, hey, tiempo sin verte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Hugo. Buenos días, Félix Antonio. Buenos días a los televidentes y oyentes. Pero, efecto, bien, este estaba programado antes que ocurriera todo lo que pasó. Eso es importante aclararlo. Pero al fin y al cabo coincidimos, porque para debate yo la localicé el sábado. El sábado me localizaste. La cita para esta mañana usted la tenía hace mucho tiempo. Sí, claro. Pero al final, usted con su experiencia política y ese criterio también sobre estos temas, nos ilustra escuchar su opinión, nos da luces escucharla, porque al fin y al cabo usted adversó a don Ricardo Martinelli en su momento, fue una acre crítica. Ayer no tuvo la oportunidad de encontrarse con su vocero. Algo pasó. ¿Algo pasó? Qué bueno. No diré nada, no diré nada. Algo pasó, lo cierto es que usted se sentó y él se fue. Pero en fin, dejemos las cosas ahí y veamos. De ayer a hoy las aguas se movieron mucho, pero al final todo parece indicar que el hombre está más allá que acá, aparentemente. ¿Cómo lo ve usted? Oye, y nada más para agregar, futura politóloga de la Universidad de Panamá. Claro. Sabina es estudiante de Ciencias Políticas. De Ciencias Políticas, la carrera. Estamos en tercer año, iniciamos ya este tercer año. Son bueno. 4 años, así que bienvenido a todos los que... Sí, correcto. Bienvenida. Miren, lo que acaba de ocurrir con el expresidente Ricardo Martinelli hay que analizarlo. Porque por más que se diga que es una persona de un alto nivel de popularidad y de condiciones en este país, yo lo sintetizo en la siguiente frase. Del Palacio de las Garzas, asilado político en una embajada en un país como de Nicaragua. Y eso es un tema que debemos abordar todos los políticos que hacemos esta actividad por vocación. Y te lo digo por lo siguiente. Fuiste un presidente con mucha popularidad, con muchos proyectos. Yo lo adversaba desde el punto de vista político y lo adversé desde el punto de vista legal. Pero hoy, salir de presidente de la República a irte como asilado político y con un salvoconducto de temas humanitarios, nos debe poner a pensar como seres humanos. Yo creo que eso es bien importante. Y lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza, porque uno no hace vida pública para quedar en estas condiciones y que es una condición lamentable que nosotros no debemos seguir repitiendo. Por supuesto, ayer para mí fue una cosa, era normal que él ya aceptó el salvoconducto, me voy, y de pronto en medio de todo esto ocurren las declaraciones del director de la policía. Mi opinión particular es que fue un tema de querer conversar con la ciudadanía. Oye, él se va, pero hay una alerta roja, que es lo normal que debiese hacerse. Sin embargo, todo el mundo comenzó como en Panamá, todo le buscamos las aristas, y eso es positivo. Comenzaron a decir que eso estaba coordinado, que seguro que era lo que él quería, quedarse en Panamá. Lo cierto es que desde mi punto de vista fue una novatada, diría yo, en términos coloquiales, en donde estaba con un grupo de periodistas y a veces se te van cosas que tú no debes decir, porque si existía esto, no le correspondía al jefe de la policía decirlo. Pero además de eso, escuchaba a Danilo decir qué bueno que salió a la luz pública que había una alerta roja por parte de Panamá. Yo lo que creo es que ya nosotros necesitamos cerrar este capítulo por ahora, de Ricardo Martinelli Berrocal. ¿Por qué es necesario cerrar este capítulo? Porque tenerlo, miren, desde el 2015, no solamente cuando tú eres presidente tú incides en todo, vamos a ver, ¿no?, por tu liderazgo. Pero después del 15, si me voy a Nicaragua, si regreso, si voy a Guatemala, si regreso, si voy a Estados Unidos, si estoy preso. Es un nivel de incidencia en el país. Descuidamos los verdaderos problemas por darle seguimiento a un expresidente que fue detenido en Estados Unidos, que después de decir que por las declaraciones controversiales que ha dado el presidente de la República. Y yo lo comparo mucho con el presidente de Donald Trump.
Ahora mismo él está en Estados Unidos haciendo lo que hacía el presidente Ricardo Martinelli o viceversa, porque ya está la segunda vez de Donald Trump. O sea, siempre decir cosas para crear controversias, como para ocultar los verdaderos problemas del país. Esta decisión que viene del Ejecutivo por un salvoconducto afecta la imagen del gobierno del señor Mulino o favorece a la administración de Mulino quitándose un peso de encima, quitándose a un político que tiene mucha influencia en el partido gobernante. Yo creo que el país necesita un respiro. Miren que lo digo así. Ya yo no lo digo que el gobierno, el país. Nosotros necesitamos ver cómo se recupera este país, porque este país de todos los que nos quedamos aquí, el que se va no tiene problema, se va. Pero los que nos quedamos aquí haciendo vida política y vida económica, vida social y de vida familiar en Panamá, somos los que pasamos el problema. El tranque que tú tuviste esta mañana, el tema de las escuelas que vienen posteriormente, a los muchachos que vienen de las escuelas particulares a las escuelas públicas, el tema de la canasta básica familiar, el problema del empleo. Entonces son temas que nosotros tenemos que decir. Y además, la confrontación que estamos teniendo con Estados Unidos. Eso necesita que en este país se recompongan las cosas. Ya estando en la embajada, la gente iba en filita. Todo el tiempo se iban a la embajada de Nicaragua. Entonces, era como un tema de crear algún nivel de zozobra. Y de pronto tú veías al expresidente salir que me duele el estómago, que tengo una hernia, que me siento mal. De pronto lo veías con una copa de vino, después lo veías asando carne. O sea, es un tema que realmente, nos guste o no, en un país tan pequeño como nosotros, crea un nivel de desasosiego. Pero a la vez también nos debería dejar una lección de que hay temas en los que Panamá es un ensayo de república, con instituciones sumamente débiles. Y no sé, yo me atrevo a ensayar la tesis de que gran parte de los problemas que tenemos se debe precisamente a eso, a un país que a sus más de 100 años de república apenas está aprendiendo a cómo recoger la basura en las calles. Y eso dice mucho de una democracia donde cada órgano del Estado está llamado a cumplir una función. Sí, actuar en armónica colaboración, pero ese surrealismo tropical con que manejamos este tema, no sé, a mí me parece que más que un hecho anecdótico nos debería servir para reflexionar en el país que queremos, la nación que anhelamos ser, la república que debe consolidarse, porque este es un tema serio. Y de pronto pasó de tema serio en algunas ocasiones a ser tema de memes, de qué sé yo, que todo eso forma parte de lo que es la comunicación hoy en día. Pero era elevado a esa categoría por la manera en que nosotros manejamos ese tema. Entonces, yo siento que es un tema que nos debe ayudar a crecer en algún momento. Debemos pasar este y otros temas ya como un aprendizaje. Oye, esto no nos debe volver a pasar. ¿Qué hacemos para que no nos...? O sea, ensayar salidas no para el momento político y que la pildorita para el dolor de cabeza, sino para lo permanente que debe ser la República. Mientras le hago esa reflexión para saber lo que usted piensa y compartir su punto de vista, saber lo que usted piensa, Balbina, le comparto la lista oficial de quienes van a viajar con el señor Ricardo Martinelli. Bueno, él va en el avión, va la señora embajadora, va la abogada Shirley Castañeda, Jessica Canto, Luis Eduardo Camacho, va Roniel Ortiz, van los dos pilotos, el piloto y el copiloto, y un asistente personal. Oiga, eso es un diablo 1, rojo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas son las que viajarán con don Ricardo. ¿Qué piensa usted de lo que le acabo de decir, no? Porque al final, de verdad, un tema tan... Estamos hablando de un expresidente, estamos hablando de justicia, estamos hablando de derechos humanos, de relaciones entre los... Hay tantos temas aquí que los hemos manejado como si fuera cualquier cosa que de verdad... Yo siento que este país de alguna manera tiene que comenzar a crecer, ponerse pantalones largos en algunos temas. Justicia es uno de ellos, por ejemplo. Diplomacia es uno de... Y por ahí nos vamos. Que quede la lección aprendida, ¿no le parece? Por eso te dije al inicio que la lectura que hago de lo que está cerrándose en el día de hoy es
del Palacio de las Garzas asilado político. Ahí refleja todo lo que tú acabas de señalar, Hugo. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí se cuestionó, y ok, aquí hubo 21 años del gobierno militar, perfecto. Pero llevamos 7 años de democracia liberal. ¿Qué significa eso? Donde se respetan los 3 órganos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde necesitamos fortalecer la democracia en este país. ¿Y cómo se fortalece la democracia? Fortaleciendo las instituciones. ¿Qué nos está pasando? Y vamos a ser muy conscientes de esto. Hay un descontento con la democracia de los países, y esto no solamente en Panamá. ¿Y qué te dice la gente? Lo que pasa es de qué me sirve la democracia si mis problemas cotidianos no están resueltos. Y en eso lo vemos en la región. Tú ves en el propio Nicaragua, lo ves en Venezuela, lo ves con mayor precisión en El Salvador, donde hay suspensión de los derechos individuales por tener un problema por resolver el problema de seguridad. Entonces yo pregunto, ¿realmente qué es lo que estamos dándole a la ciudadanía? ¿Qué busca la ciudadanía? Dice la gente, yo quiero resolver mis problemas cotidianos, a mí no me importa que haya robado. Y la gente te lo dice, todo el mundo, todos los gobiernos roban, pero había que hacer. Entonces, ese tipo de concepción nos está afectando. Pero además estamos llegando a algo peor. Estamos llegando a los puestos públicos sin prepararnos. Uy. Tú para estar sentados aquí, nosotros todos tenemos que ser periodistas, tenemos que ser analistas, tenemos que estudiar. Pero hay gente que ha llegado a la administración pública sin saberlo cómo se maneja la administración pública. Y esa es una deficiencia que estamos teniendo como país. Y cuando tú dices eso, dices, no, lo que pasa es que tú estás en la vieja política, la nueva política se hace de otra forma. No, es que las instituciones son instituciones, los que somos pasajeros somos los hombres y mujeres que estamos allí. Entonces, tú me dices eso, esto para nosotros es el verdadero problema. Y por eso te decía, es mejor que el señor, lo decía ayer y lo recojo hoy. Señor, váyase a Nicaragua, coja un impas, recomponga toda su vida y vamos a ver qué pasa. Eso es uno de los temas. Y en Panamá dediquémonos los temas nacionales. Solo como ejemplo, la figura diplomática que va a recibir o el representante de Panamá en la República de Nicaragua es el señor que pasó por la comisión de credenciales que dijo que solamente sabe usar PowerPoint, Excel y Word. Y esa era solamente su preparación académica. Ahora bien, para los conocedores de la política panameña, sienten que Ricardo Martinelli, desde la embajada, desde su hamaca, controlaba a la Asamblea Nacional, específicamente su bancada, realizando metas. La bancada oficialista no es que necesariamente respondía al Ejecutivo comandado por José Raúl Mulino, sino que respondía a la línea de Ricardo Martinelli. Ahora bien, desde Nicaragua esto se podrá hacer de manera virtual, vía Zoom, no sé, porque Ricardo Martinelli es el presidente del partido gobernante realizando metas. Yo escuché ayer a alguien decir que no importa que esté en Nicaragua porque aquí hay un vocero. Así lo dijeron en el programa ayer de Debate Abierto. Mira, yo no sé si va a tener los mismos niveles de incidencia, pero no es lo mismo tenerlo aquí en la Alameda, que agarrabas un taxi o te ibas caminando y tocabas ahí la embajada la puerta de la embajada, porque hasta en eso nosotros fuimos flexibles como Estado panameño, hasta en eso fuimos flexibles. Cualquier otro ciudadano común y corriente no puede hacer eso, no puede dar declaraciones, no puede hacer videos, no puede hacer nada. Aquí se le permitió, y no solo el actual gobierno, desde que se asiló con el gobierno anterior nuestro, también se le permitió, vamos a estar claros. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me parece que estando en Nicaragua, ya tú un poco más lejano, un poco mirando otras condiciones, tú vas a empezar a tener más sosiego, de analizar si valió la pena o no valió la pena. Ya diría él, yo fui presidente, ¿qué necesidad tenía de estar detenido, preso en Estados Unidos, preso en Panamá, asilado refugiado en una embajada? ¿Qué necesidad tenía? Si lo que tenía era dinero para disfrutar en este país, estar donde le daba la gana. Pero bueno, hay un dicho que dice que uno es tan pobre que solamente tiene dinero, porque la tristeza la llevas en el alma. ¿Se debe cuidar la administración de José Raúl Mulino de un pase de factura por parte de los diputados oficialistas o siente que todo esto ha sido en armónica colaboración entre Martinelli y Mulino? Por encima de las diferencias de los panameños que podamos tener en partidos políticos, para mí hay un tema más importante, es
lo que está diciendo Donald Trump sobre Panamá. Eso para mí es fundamental. Por eso es que me parece que sacar a Ricardo Martinelli aquí es quitarle un detonante, porque ayer también se decía, y todo esto lo analizamos con lo que dicen sus propios miembros de su partido, es que no nos están nombrando la gente, es que nos están faltando el respeto. Hay gente, escuchaba esta mañana a alguien que decía, ese ministro de Economía no funciona, ese detesta al expresidente, de uno de los abogados que fue de Ricardo Martinelli. Entonces, este tipo de cosas que expresan ellos mismos crea desconcierto, crea incertidumbre, crean malestar y no dejan que haya tranquilidad. Es como un hogar. Cuando hay algún tipo de discordia entre todos nosotros, tú tratas de minimizar las fuerzas para poder lograr avanzar. Eso es lo que está ocurriendo con Panamá. Yo creo que es el momento de que, por ambas partes y por el país, mira que te lo estoy diciendo a alguien que me hubiera gustado decir, oye, que se quede, que vaya detenido, pero esa no es la realidad. Que vaya allá y logre controlarse, logre analizarse personalmente y decir, ¿sabes qué? Yo creo que cometí estos errores, no hice esto, valoro esto. Si quiere regresar, no sé, resuelve sus problemas legales. Y darle mucha atención a la Corte, darle muchos puntos suspensivos a la Corte Suprema de Justicia aquí en Panamá. En ese tema pendientes de la Corte Suprema de Justicia y grandes interrogantes, ¿qué expectativa tiene usted? Yo creo y quiero confiar que se aceptó el tema del recurso de Ángel Álvarez para decir, ¿sabes qué? Lo vamos a aceptar, vamos a recoger todo lo que haya internamente, si hay otros recursos, para fallar de fondo. Que deben fallar como ya se ha planteado con anterioridad, que no es inconstitucional y que el principio de especialidad no existe. ¿Estamos de acuerdo? Esto, cambio fuera. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Ellos dicen que solamente podía venir a Estados Unidos y juzgarlo. No se podía juzgar por más nada. Eso es lo que plantean el recurso de esto. O sea, que New Business es inconstitucional porque el principio de especialidad lo protegía. Yo creo que es todo lo contrario. Esa nada más tú lo trajiste por los pinchazos. Y además, si te ibas del país, también perdías ese principio de especialidad. Cambio fuera. Pero ellos dicen que no. Vamos a ver. Yo espero que fallen como han estado fallando permanentemente. Pero bueno, como decimos aquí, este es Macondo. Este es un país que parece Macondo, entonces hay que tener pendiente todo este tipo de cosas. Y perdonen, Hugo, yo aprendí que a veces hay que ironizar para no sentirse, Félix, desanimado ante las cosas que tú ves. Porque si fuéramos común y corriente, un funcionario o una persona, no tuviese tanto privilegio como se tiene. Perdóneme que yo lo diga así. Entonces, para no vivir con esa angustia y esa amargura, mejor déjame decirlo en una forma jocosa para ver qué podemos lograr. La gran pregunta es dónde queda la certeza de castigo y dónde queda la impunidad, porque para algunos la impunidad en medio de este proceso es la que ha salido ganando, porque si un panameño común y corriente es condenado, se le agotan todos sus recursos, la Corte Suprema a través de la Sala Penal falla, va directamente a un centro penitenciario, pero hay un contraste con aquel que sí tiene un músculo político, con aquel que sí tiene recursos económicos, que puede encontrar una salida para no comparecer ante un centro penitenciario. ¿Cómo pasa para cualquier persona común y corriente que comete un delito? Félix, dos cosas. Uno, ten la plena seguridad que ninguna persona natural, normal, cotidiana, va a ir a una embajada y lo van a coger. No lo van a coger. Primero lo van a echar. Buscan la policía y le dicen, váyanse de aquí. Y ¿sí peor no? aún si hablamos de un país que va supuestamente a defender los derechos humanos de Ricardo Martinelli, sí. Y el mismo país viola los derechos humanos de sus nacionales. Pero esos temas vamos a abordarlos en sí. segundo. Y me falta el segundo aspecto, nos está correcto. escuchando en estos momentos Viola Guevara, que se encuentra desde tempranas horas en la Embajada de Nicaragua en la Alameda y no tiene noticias actualizadas. Viola, te escuchamos. Buen día.
Félix, te informo que ha sido una mañana de mucho movimiento, mucha expectativa por la salida del expresidente Ricardo Martinelli hacia Nicaragua. Recordemos que hoy, lunes 31 de marzo, fue la fecha tope que dio la Cancillería para que él utilizara el salvoconducto concedido, luego también de que se reconociera el asilo otorgado por Nicaragua. Y la expectativa crece aún más porque ellos, o por la serie de comunicaciones que se conocieron el día de ayer por parte de la Cancillería de Panamá, de la Embajada de Nicaragua, todo el tema referente a la solicitud de alerta de Interpol. Acá observamos imágenes de uno de sus abogados que va llegando. Vamos a escuchar. Del equipo que vamos a acompañarlo, yo creo que todo el mundo sabe quiénes son los que vamos. Él eligió el personal que quería que lo acompañara. Vamos a instalarlo, lo mínimo que puede merecerse Ricardo Martinelli, y ver la situación cómo va a estar ahí. ¿Él viajará con pasaporte diplomático? Él tiene su pasaporte normal y su pasaporte diplomático. Pero viajará con, esta vez, el viaje de hoy es con pasaporte. Ahí dice que tiene que tener un pasaporte diplomático por su condición de presidente de un partido político. ¿Él puede salir de Nicaragua, abogado? Eso no sé, eso no es objeto de este debate. Ahorita mismo el tema es viajar a Nicaragua, donde se le dio el asilo territorial. Este asilo cambió de ser un asilo diplomático a un asilo territorial donde él puede ser libre. ¿Cuál es la última información que han recibido por parte de la Embajada de Nicaragua, tomando en cuenta pues toda la serie de comunicados que supimos el día de ayer? Bueno, Panamá se comunicó ayer a través de la policía, dijeron que esa alarma no procedió y en base a lo que manifestó Nicaragua, el viaje tiene que ir el día de hoy. ¿Se mantiene entonces la fecha, la hora dispuesta desde el primer Todo día? está en camino para poder ir a Nicaragua. De aquí se trasladan a Albrook entonces. Aquí vamos a donde esté el avión y de ahí vamos a Nicaragua. Parte del cuerpo de abogados del expresidente Martinelli, específicamente el señor Roniel Ortiz, quien llega, es la segunda persona. Félix temprano estuvo, y lo vemos adentro del movimiento, más temprano estuvo su vocero personal, el señor Luis Eduardo viajando el día de hoy, de comunicaciones que del día de hoy se nos ha dicho que pasaba el mediodía. Lo cierto es que aquí en la embajada ha aumentado. Gracias, Viola, por actualizarnos lo que está pasando con Ricardo Martinelli y su viaje rumbo a Nicaragua. Le decía ingeniera Balbina Herrera sobre esa pregunta de que cómo un país que viola los derechos humanos, Nicaragua, de sus nacionales, ahora tendrá el reto de respetar los derechos humanos de Ricardo Martinelli. No, y hizo una nota ayer un poquito subida de tono. Lo único que yo creo que si Cancillería hubiese tenido un poquito más... Espérate un momentito. Porque no, tampoco es que la carta fue de buenos amigos. Aclare, no. Si no me aclara esto, no recibo. Ven acá. Y lo voy a dejar en la embajada como refugiado o como asilado político. Pero me señalaste qué pasa con las penas que existen. El hecho de estar en Nicaragua como asilado no se le va a extinguir las penas. Por eso es que digo que el tema más preocupante para nosotros es la Corte, porque si la Corte falla distinto, entonces allí sí tenemos problemas, pero él allá, lo único que está en territorio nicaragüense, pero sus 10 años, 8 meses continúan y su indemnización que tiene que pagar el país de 19.8 millones también continúan, eso es de verdad. Ahora, así que eso hay que estar claro en eso. ¿De qué estamos pendientes que la Corte decida? Principio de especialidad, como usted dijo hace un rato. Si él solo podía ser juzgado por el caso Pinchazos o si se abrió la oportunidad de que pudiera ser juzgado por otros. Y aquí entonces yo pido la ayuda y la orientación de quien es abogado. Usted es politóloga, yo soy periodista, que conoce un poquito más de estas cosas, es el abogado. Y si bien es cierto, la defensa siempre habla del Tratado de Extradición Panamá-Estados Unidos 1904, cuyo artículo 8 ayer leímos varias veces, ¿verdad?, quiero dar la oportunidad de leerlo una vez más, pero no solamente leer eso, sino leer algo adicional. Pero comienzo con el artículo 8 de este acuerdo, que es ley de la República. Dice, ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición que aquel por el cual ha sido entregado, hasta tanto no haya tenido la oportunidad para regresar al país del que ha sido extraída. Él no ha regresado a Estados Unidos, dice la defensa, es más, no tiene visa, así que califica en este artículo. Pero
presta la casualidad que Panamá es signataria de la Convención Interamericana sobre Extradición, que en su artículo 13 dice: ninguna persona extraditada conforme a esta convención será detenida, procesada o penada en el estado requiriente por un delito cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y que sea diferente al que motivó la misma, salvo, y ahí viene entonces el detalle, salvo en los siguientes casos: cuando la persona extraditada haya tenido la oportunidad de salir del estado al que fue entregada y no lo haya hecho dentro de los 30 días siguientes a su liberación definitiva, o si habiéndolo hecho ha regresado voluntariamente. Entonces ahí la puerca tú eres el rabo. Porque si yo estoy diciendo que soy perseguido en un estado, claro, yo no me quedo en ese estado. O sea, claro, si yo soy perseguido en Panamá, me juzgaron y me voy. claro. Pero si no te vas, la convención concluye: oye, tú no eres un perseguido si no te has ido, así que se te puede juzgar por otros casos. ¿Qué decidirá ante la Corte Suprema ante esto, que es ley de la República? Bueno, esa es la historia que está por escribirse, don Félix. Sí, y justo eso le consulté a Boris Barrios, el ex fiscal electoral, y él concluye lo siguiente, y me dijo: Félix, y yo le puse entre comillas lo que él me dijo textualmente la semana pasada: yo creo que el principio de especialidad es un caso muerto. El único país que podía defender el principio de especialidad de Ricardo Martinelli era Estados Unidos y nunca lo hizo. La única manera era que Martinelli hubiera regresado como lo establecía el convenio a Estados Unidos, pero él salió de Estados Unidos y es por eso que Estados Unidos nunca defendió el principio de especialidad. Vaticino de que la Corte no va a fallar a favor en esta demanda de inconstitucionalidad a favor de Ricardo Martinelli. Dice Boris Barrios, quien es abogado constitucionalista, conoce mucho de estos temas, pero ¿qué pasaría, Balbina Herrera, usted que es política, y en el mundo de lo político y lo jurídico, es más, hasta nuestros profesores en la Universidad de Panamá siempre nos dicen, lastimosamente en Panamá lo político supera lo jurídico? Exacto. Y peor aún en la Corte Suprema de Justicia, donde sus figuras son colocadas por políticos. ¿Qué opino? Yo quiero, aspiro por el bien de este país y de la institucionalidad, que se falle, como se ha estado fallando permanentemente con anterioridad. Ya, punto. Yo no quiero que ocurra otra cosa distinta a lo que han fallado. A que se aceptó, se admitió el recurso para ver cómo se iba al fondo, perfecto, váyase al fondo, pero contesten. Pero tienen que hacerlo como se ha fallado hasta ahora. Porque no ha ocurrido nada extraordinario, ¿ah? Ojo, todos los magistrados, una magistrada que ahora falló, que siempre decía que no había principio, que el principio de especialidad, esto no afectaba lo otro tema y que eso no era inconstitucional. ¿Qué hizo la magistrada? Sí. Dijo, ahora sí acepto para que se reciba ¿cómo es la propuesta de Ángel Álvarez? Yo te pregunto, yo quiero confiar todavía en la Corte Suprema de Justicia. Yo como política, que creo en el fortalecimiento de las instituciones, espero que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie bien y que estos temas sean ya pasados, pasemos la hoja. Ahora, ayer poníamos sobre la mesa la posibilidad, como dice Félix, ¿no? Aquí el tema político, el mundo político mueve los hilos de todo lo demás, está sujeto a lo político. Esa posibilidad la exploramos. Parece bien político, Félix Antonio. Es que al final lo que subyace es la posibilidad de que se haya dado un acuerdo político y coincidíamos algunos en esa posibilidad. Y yo le añado un ingrediente, y es un tuit que el señor Ricardo Martinelli publicó, pero que descolgó. Ya tenía 17,000 views, 17,000 views, fíjese, tenía un alcance tremendo. Y fíjese, le voy a leer nada más el principio, dice: qué locura, por allí viene la nueva canción o el pregón. Se va el Chenchen, se va el Chenchen y se va para Nicaragua para después volver. Descolgó el mensaje, es más largo, pero ese primer párrafo nada más abre esa ventana de la que muchos están especulando diciendo, hombre, aquí hay un acuerdo, te vas unos días allá, unos meses allá, tal vez varios meses, pero al final la Corte dice, no, hombre, es verdad, se te violó el principio y puedes regresar a Panamá por la puerta ancha. Esa posibilidad usted la ve en el horizonte
¿O usted dice, no, yo quiero seguir confiando que la Corte se va a sujetar a Yo lo que derecho? creo es que no hubo ningún acuerdo. ¿Usted no cree que hubo? Yo no creo, y te lo digo por qué. Porque si no todos sus voceros y todo el propio no está con ese sentimiento. Mira, hay cosas que tú no expresas, Ajá. pero tu expresión corporal Claro. te dice otra cosa. Ajá. Y él ha dicho tantas cosas, él tiene un sentimiento de tristeza, de frustración por las traiciones. No hay un tuit donde él no salga, o un video donde no salga diciendo, me han traicionado, pero todavía me queda un grupo pequeño y reducido. Mira quién van acompañándolo. ¿Dónde están los demás abogados que estaban y que se rasgaban el pecho por él? Era un negocio, Hugo, mírame. Martinelli era una minita de oro para una cantidad de abogados. Eso es la verdad. Y se lo dije yo, esto que te estoy diciendo, se lo dije cuando estábamos en el tema de los pinchazos. Están sacándote todo el dinero y mientras cada vez que te alargan más el proceso, más te cuesta. Esa es la realidad, porque para él lo ven con el signo de dinero. Sí. Esa es la verdad. Entonces, lamentablemente, cuando tú estás en esta situación, tú ves que cada vez los amigos se te van aislando. Entonces, vamos a ver, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. Yo no creo que haya acuerdo. Mi conclusión es que no haya acuerdo. ¿Hay un distanciamiento? Sí. Pero ese es otro programa que vamos a discutir sobre la política nacional. Ahora mismo estamos viendo que el señor para solo para ilustrar, y el círculo cero, el círculo que se ha achicado, como usted decía, pero es que no cabe un círculo mayor, es un avión pequeño. No, pero también había otra gente. No, pero también había otra gente allí que se rasgaba el pecho. Bueno, perdóname, Hugo, pero decían, aquí estoy, este es mi hermano, este es mi compañero. Bueno, hoy escuché decir, yo ya no soy abogado de él. Perdón. Vamos, sí, y sé a lo que se refiere. Porque uno como periodista llama y dice, ve, no, ya yo no, ok, exactamente. No hay problema. Para usted que no conoce la lista y que Félix haga la pregunta que iba a hacer, se la reiteramos nuevamente. Va el presidente Ricardo Martinelli, la embajadora de Nicaragua, Shirley Castañeda, abogada, Jessica Canto, Luis Eduardo Camacho, Roniel Ortiz, 2 pilotos y un asistente personal. Esos son los que acompañarán en el vuelo privado al señor Ricardo Martinelli. Don Félix. Para usted, ¿Martinelli sigue siendo Mulino y Mulino sigue siendo Martinelli ahora después de todo lo que ha sucedido? Es que eso fue un eslogan de campaña. Porque ya que Ricardo Martinelli no podía correr por la sentencia que se había dado en el caso de New Business, entonces pusieron a un candidato como José Raúl Mulino. Pero nadie puede suplantar a otra persona. Nadie lo puede suplantar. La gente dice, sí, pero es que el liderazgo se lo transfirió en los votos. Yo no creo. Mira, el ser humano es tan particular y los puestos son tan importantes que quien no conocía a José Raúl Mulino no podía decir quién era. Nosotros, quien vio a José Raúl Mulino en la época de Endara, en la época de Mireya, en la época de Martinelli, sabemos cuál es la personalidad. O sea, él no está diciéndote una personalidad distinta a la que es hoy. Siempre ha sido así. Es más, ahora lo veo hasta más tranquilo. Antes era, quizás la edad lo tenía mucho más agresivo, ¿sí o no? Los chiricanos son los chiricanos, Hugo. Sí, señor. Perdóname. Sí, señor. No, él tiene su personalidad. Tiene su personalidad. Y todos la todos conocemos. los conocemos. Sí, solo que una cosa es ser ministro, otra cosa es ser canciller, otra cosa es ser presidente. Y como decía, me quedé con esa frase de Jaime Abad, que te esté respirando en la nuca Trump, que te esté respirando en la nuca Ricardo Martinelli, eso te crea una carga. Que bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Vamos a hablar del PRD, si usted lo permite. Claro, Hablemos un poquito del perfecto, futuro de su partido. Demos a don Ricardo Martinelli de lado. Uno de esos temas permanentes es, ¿qué va a pasar con el PRD? Correcto. ¿Qué va a pasar con el PRD? Primero tengo que decirte que nosotros priorizamos, cuando digo nosotros, miembros del Partido Revolucionario Democrático, reunido con la bancada, con el Comité Directivo Nacional y con el UCDN, de que para en estos primeros meses, lo primero que hacía, después de haber perdido las elecciones presidenciales, teníamos que mirar cuál era el punto prioritario. El punto prioritario era la Caja del Seguro Social. Pero se aprobó desde octubre del año pasado, de octubre del 2024, que todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, lo que se conoce como el CEN, los 10 miembros del CEN, ponían su cargo a disposición para que se hiciese un directorio
en septiembre del 2025 para hacer un CEN transitorio por 24 meses y preparar el Gran Congreso Nacional en el 27. Eso es lo que se está haciendo. ¿Qué ocurre? Hay nóminas de quién va a ser el CEN provisional. ¿Cómo va a ser eso? Los 300 miembros del Directorio Nacional van a elegir ese CEN transitorio. Por supuesto, hay gente que, y tengo que decírtelo con mucha responsabilidad, hay gente que prefiere estar desde afuera abanicando, porque trabajar en todo el proceso es difícil, Hugo y Félix Antonio, todo es muy difícil. La gente quiere que cuando ya los caminos estén cortados y con piedras y bien asfaltados, entonces llegar aquí estoy yo porque yo soy lo máximo. Ustedes no sirven, o sea, no les gustan trabajar, no les gustan sembrar. ¿Usted aspira a un cargo del CEN del PRD? Si hay un CEN, y mira lo que quiero plantear, si hay un CEN de consenso donde esté representado la radiografía de lo que tenemos nosotros, y perdonen el nombre, la radiografía de lo que es en los distintos sectores en el partido, no tengo ningún problema, pero mi intención no es confrontar, mi intención es aportar para que podamos recuperar el PRD, que nosotros necesitamos fortalecer. La democracia panameña también se fortalece a través de los partidos políticos, y aquí creemos que destruyendo a los partidos políticos las cosas van a cambiar. No, es más, hay un movimiento que está pensando convertirse en partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen su origen, tienen su fortaleza. Los que cometemos los errores son los hombres y las mujeres que estamos allí. Y me gusta esa última frase, y basado en esa última frase, le hago la pregunta a raíz de lo que dijo antes, de que hay quienes atacan a los políticos, a los partidos políticos, quieren destruir los partidos políticos. Lo que le pasa al PRD es producto de lo que está pasando alrededor, de que lo quieren destruir, qué sé yo, o el PRD está cosechando lo que sembró, está cosechando lo que hizo mal, es producto de sus equivocaciones, ha hecho implosión. ¿Cuál es la realidad del PRD? Nosotros tenemos como parte de todo este proceso, que forma parte de toda la sociedad panameña, el PRD a lo largo de su historia, a los 46 años Hugo, ha tenido aciertos y errores, como en toda familia. Y en esos aciertos y errores, si bien es cierto, hemos tenido grandes aciertos, también hemos tenido deficiencias en cuanto al proceso organizativo. ¿Cuál ha sido nuestra deficiencia en el PRD? Que no se la podemos achacar al exterior, la tenemos que hacer nosotros. Perdimos la formación de líderes, seguimos en segundo elemento, cada líder que seguía lo fuimos destruyendo. Porque aquí las confrontaciones, vamos a estar claros, que nos dimos entre Juan Carlos Navarro y mi persona, matamos a dos líderes, una lideresa y un líder independientemente de distintos orígenes, que si a Juan Carlos le arreglaron la estructura del partido para que llegara a ser alcalde, y yo que venía desde la base del PRD. Lo cierto es que en las elecciones del 2009 nos dimos una confrontación en una reñida primaria. Entonces, perdimos la formación, confrontamos a los líderes, ahogamos el liderazgo, nos fuimos encerrando, y es la verdad, nos fuimos aislando del movimiento social panameño, y eso es una responsabilidad de nosotros, no es de esta dirección, es desde posinvasión. El PRD incluso meses atrás, antes de las elecciones generales, impulsó la salida del expresidente de la República, Martín Torrijos, del PRD, y él por voluntad propia decidió renunciar al Partido Revolucionario. No, él se fue porque quiso, perdón. Sí, pero él se fue porque quiso. Hubo una solicitud para que lo procesaran internamente en base a los estatutos del PRD. Me has tocado un temita que me en el corazón. No se quede con nada, no se quede con nada disuelto, tiene la libertad. Mira, si hay alguien que debió quedarse en este partido y hoy fuera un líder indiscutible del PRD, fue ese Martín Torrijos. ¿Y si regresa como hijo pródigo? No, con ningún hijo pródigo que vaya a formar su liderazgo. Lo que pasa es que Martín no le gusta el trabajo cotidiano y permanente. Martín, nosotros, y ojo, lo que estamos diciendo aquí, esos son los líderes que nosotros trajimos. ¿Por qué? Porque era el hijo del general Torrijos, pero también estaba corriendo Hugo Torrijos, que era también un familiar cercano. Entonces, esta que está aquí, Balbina Herrera, estando en México en la grabación de mi hijo, vine y mi base en San Miguelito estaba apoyando a Hugo Torrijos. Y yo vine y me comprometí, porque mi tema emocional
Yo soy muy leal. Cuando yo te digo que estoy contigo y no tengo dobles cartas. Entonces voy y vengo y lo apoyo. Y ganamos las primarias con otro grupo de líderes en país. Y Ernesto Pérez Valladares también lo trae. Y Michel Doen también los apoya. Entonces, tú fuiste presidente de la República. Es que pareciera que todo el mundo quiere regresar. Entonces, si tú fuiste presidente por el partido, ¿cómo ahora no te quedas adentro para ayudar a construir? No me digas ahora de que es que ese partido no me representa. Pero si los líderes que están ahí fueron los mismos que te llevaron a ser presidente de la República, Félix Antonio, eso me parece ilógico. Él hubiese participado en las primarias, pierde las primarias y hoy nos hubiese estado ayudando a reconstruir el partido, pero no. Yo quiero que todas las cosas estén sobre la mesa para mí. ¿Y con quién se va? Se va a un otro partido. Entonces, ¿a quién dividió? A nosotros. Igual hizo la compañera Zulay. Pero a Zulay lo que se hizo en San Miguelito fue que en vez de dejarle el espacio para que ella participara, hicimos la reserva de todos los espacios, cosa que no debemos hacer en este tema. Son los errores que cometemos y que no podemos nosotros decir que no podemos hacerlo. Usted como dirigente del PRD tiene una óptica de lo que debió o no debió hacer Martín, pero uno desde fuera, uno sabe que lo que había en la elección pasada con el poder que había en el partido era una pelea de burro amarrado con tigre, ahí no había por dónde. La gran pregunta que yo me hago es, si Martín se hubiera quedado en el partido y si Zulay se hubiera quedado en el partido, ¿el PRD habría tenido alguna oportunidad de ganar? Más que, te voy a contestar dos temas. Uno, no hubiéramos podido ganar porque si tú sumas más o menos 300, 100, son medio millón de votos, no hubiéramos ganado, pero hubiéramos hecho una presentación mucho más aceptable. Y yo te quiero decir lo siguiente, ¿y por qué no se podía quedar? Mírame, Hugo, ¿por qué no se podía quedar? Balvin Herrera sacó 600,000 votos. 600,000 votos saqué en el 2009. ¿Y por qué yo no he tenido una segunda oportunidad? ¿Y por qué yo no me he ido del partido? O sea, ¿cuál es la diferencia de Martín Torrijos conmigo? A ver, dime, yo he hecho un liderazgo a través de las bases en este partido, de toda mi fundación, yo soy fundadora de este partido. A Martín Torrijos lo llevamos porque era el hijo del general Torrijos. Entonces, ¿por qué él sí tiene una segunda oportunidad y por qué Balvin Herrera no? Entonces, esas son las cosas que te digo. ¿Y yo por qué no me he ido? Y no me voy a ir, mírame, por más dificultades que tiene nuestro colectivo, no me voy a ir. Pero la estrategia de estas dos figuras que usted mencionó, tanto de Martín Torrijos como de Zulay Rodríguez, fueron positivas en el marco de que sacaron ambos de forma individual más votos que el candidato oficialista José Gabriel. ¿Y tú crees que fueron... Y ahí hay un mensaje que se debe analizar por parte de la misma estructura del PRD. Estoy de acuerdo, que pero... el PRD de base no estaba compatible con la figura del gobierno. Claro, estamos de acuerdo, porque también tenemos que analizar la figura y la posición de cómo llega Nito Cortizo y cómo llega Gaby Carrizo a la dirección del país. Ellos no surgen de la estructura del partido, acuérdense. Ellos no son la gente que tenía las bases del partido, pero quien sí la tenía, y por ser fundador de este partido, era Martín Torrijos. Y hay otro detalle, porque es que las comparaciones son odiosas y yo quisiera regresar al plano de la actualidad y mirando a futuro, porque una cosa es haber corrido después de un gobierno PRD como el que hizo don Laurentino Cortizo, con sus aciertos y sus errores. Y también otra cosa es correr después de un gobierno como el que hizo Martín Torrijos, también con sus aciertos y sus errores. Son dos momentos históricos que yo los coloco en antípoda. Uno está en el Polo Norte y otro está en el Polo Sur. No es que esté magnificando a uno, le insisto, con sus aciertos y con sus errores, porque ningún gobierno es perfecto. Porque el gobierno de Martín Torrijos no era de Martín Torrijos. El gobierno era la gente que estábamos con él. Perdonen, ahí había un equipo. Nos guste o no, había una gente del Partido Revolucionario Democrático. Por eso es que cuando dice el gobierno de él como si fuese el... No, ahí había un equipo y ahí nos... No, era para diferenciar de un momento histórico. Esos dos gobiernos PRD, pues, o del partido PRD, pues. Exactamente. ¿Me explico? Es que son porque el tema cosas... no es personalizar, a veces en la personalización... Y además de eso,
fueron situaciones distintas Total. con el presidente Cortizo. Fueron momentos históricos muy totalmente diferentes. Correcto, así es. Y el PRD salió librado de una forma distinta con Martín y salió librado de una manera diferente con el señor Laurentino Cortizo. Las cifras hablan por sí solas. Ahora bien. Pero mira, te quiero decir, Hugo, lo siguiente. Si tú revisas las cifras de los alcaldes, representantes y diputados, es otra cosa. ¿Por qué sí eligieron para alcaldes, representantes y diputados PRD? ¿Y por qué no eligimos arriba? El votante ¿Sí? fue bastante sabio y envió Sí. los mensajes que quería mandar. Ahora, yo quiero hacer una comparación ahora diferente. A ver, hubo una época en que nadie daba 2 reales por el PRD y fue después de la invasión. Había un montón de gente que decía, se murió, se acabó el PRD, no hay más PRD. Y el siguiente gobierno ganó, la siguiente elección la ganó un gobierno PRD. Pero hubo diferencias en cuanto a la reestructuración del PRD. Yo recuerdo la bancada, fue una bancada pequeña pero roncona, Así es. que no negaba espacios. Ahora tenemos una bancada bien especial, silenciosa, subterránea, de pronto está aquí, de pronto está... O sea, no la ubico totalmente dónde es que está y cómo está, porque incluso conversar con ellos es un milagro. Conversar con los diputados PRD, es más, yo felicité a uno que vino en estos días, le digo, oiga, qué bueno conversar con un diputado del PRD. O sea, manejan la política de una forma muy particular, vamos a utilizar ese término. El gobierno, el PRD al inicio de los 90 se hizo combativo, se hizo presente, no tenía ningún tipo de prejuicio ni tenía una herencia de que porque vengo de las entrañas de la dictadura. No, estaban ahí en el debate y esa fue una de las razones por las que ganó la siguiente elección. Y también desde el principio, los primeros meses se oía, hey, el abanderado va a ser Ernesto Pérez Valladares, ese es el hombre, ese es el hombre. Yo ahora veo una bancada así como lo acabo de decir y no se oye quién podría ser el próximo candidato presidencial del PRD que lo saque de donde se encuentra, del hueco de donde está, que es más profundo que el de aquel entonces, a menos que usted piense lo contrario, ¿no? Y que lo respeto si piensa diferente. No, yo lo que creo es que todos debemos hacer un esfuerzo de los que creemos en el partido, porque esto no va a ser individual. Esto no es un trabajo individual, tiene que ser de la gente que de verdad quiera recuperar el partido, achicar el partido. Yo soy de las que creo que de nada sirve tener 600.000 o 500.000 personas inscritas, igual coinciden otros líderes del colectivo. Debemos hacer una reingeniería total del tema, eso es lo que tenemos que hacer internamente, antes de ir pensando que va a haber un Mesías que nos va a resolver el problema. No hay un Mesías en el PRD. Eso no hay. Entonces, vamos a mirar. Oye, y lo que tenemos que trabajar a ver cómo vamos a hacer la presentación en el 2029. Eso es lo que tenemos que mirar. Porque además, Hugo, si no miramos lo que está ocurriendo en el panorama, porque aquí no hay nadie que se salve de esto. Tú ves las nuevas generaciones que están diciendo es que nosotros vamos a hacer una política distinta. ¿El resultado cuál es? Tú vas a la asamblea, perdón, solamente para terminar la idea. Tú ves una asamblea, son pocas las voces que tú escuchas coherente en la asamblea. Es una asamblea, se lo dice alguien que fue presidente de esa asamblea y que estuvo en las elecciones del 90, 94 hasta el 2004. O sea, tú no ves sustancia. Perdona que te lo diga, no ves sustancia. Ves una desconexión total. Entonces, no es un problema exclusivamente de nosotros, y eso es consuelo de tonto, me dirán, no, es que algo no estamos haciendo bien en el contexto de la sociedad panameña. Cuando un político pierde una elección, ya sea en las primarias o las elecciones generales, siempre intenta nuevamente coger un impulso para aspirar a la presidencia de la República. El propio Laurentino Cortizo intentó muchas veces recorrer el país y al final llega al poder. José Gabriel Carrizo aspira por primera vez a la presidencia de la República, pierde, pero a su juicio tendrá oportunidad de nuevamente aspirar a lo interno del Partido Revolucionario Democrático, o ya su tiempo pasó en esta nueva era de la política. En la política nadie está descartado. Nadie podía pensar que alguien que sacara 3% como fue Ricardo Martinelli en su época, después fue 2 elecciones más y ganó. O sea, yo creo que la experiencia que tuvo José Gabriel Carrizo como vicepresidente de la República, él tiene que analizarla y proyectar hacia el futuro. Yo no creo, y es mi opinión,
que él esté ahora pensando y que, bueno, yo tengo que ser. No, 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 yo creo que todos estamos pensando en que tenemos que reestructurar el partido. ¿Y usted cree que puede convertirse en ese fenómeno político que fue Ricardo Martinelli, ya que cita ese partido? No, es que yo no te digo, es que me dice, ¿usted cree que ya está aniquilado o no? Yo he dicho, no, aquí Nito Cortizo corrió 3 veces, él corrió, todo el mundo ha corrido 2 o 3 veces. O sea, lo que no te quiero decir es que en política, como dice el presidente Pérez Valladares, el que no aspira, expira. Entonces, es lo que te quiero, me refiero a eso, O sea, tú no le puedes decir, este tipo está aniquilado. No, eso es un problema de reinventarte y de proyectarte. Que lo que todos tenemos que hacer ahora es poner nuestro granito de arena y ver cómo recomponemos el partido. Cuando se habla del Partido Revolucionario Democrático, se habla de una figura llamada Benicio Robinson. Ajá. ¿Qué tanto le ha hecho daño Benicio Robinson a la imagen del PRD, siendo él la principal cabeza de este colectivo político? Bueno, así como decían que es un fenómeno en cada área, Benicio Robinson es un fenómeno en su área. ¿Oíste? Benicio Robinson es un fenómeno en Bocas del Toro. Eso es una realidad y sale las veces que quiera y aunque en unas elecciones bajan menos, es un fenómeno. Entonces, yo lo que te quiero decir es que es el presidente del partido. Pero ha tenido, y en esto tengo que reconocerle a todo el Comité Ejecutivo Nacional que ha puesto su cargo a disposición. Dice, ¿sabes qué? Nosotros ponemos nuestro cargo a disposición para el próximo directorio nacional. Eso ya es importante. Porque antes, oye, a mí no me permitieron poner el cargo. Me dijeron, bueno, perdiste las elecciones, 600,000 votos, Balbina, tú eres presidente del partido y vaya para su casa. Y yo he tenido que reinventarme en estos 15 años. Yo no he hecho de que me quedé debajo de la mesa llorando. No, hay que reinventarse y echar hacia adelante. Si usted tuviera que hacer una lista de presidenciables del PRD en este momento, no tan larga, vamos a pedirle unos 5 nombres. Yo no te diría en estos momentos, porque sería, ¿sabes qué, Hugo? Estaría cometiendo el mismo error que hemos cometido siempre. Poner quiénes son los que están adelante. Hay gente en el partido que tiene un valor incalculable y que lo único que está buscando es una oportunidad para hacerlo. Profesionales, que han estado allí y lo único que dice, ¿sabes qué? Vamos a mirar, vamos a prepararnos, vamos a construir la estructura del partido. Queremos un partido fuerte, consistente, con posiciones claras, que salga, que independientemente de los aciertos y los errores podamos hacerlo. Mira, aquí había en el partido, y esto quiero quizás es una primicia, había gente que estaba discutiendo después que perdimos el partido, que había que cambiar el nombre del partido y que además de eso había que coger a Torrijos y meterlo debajo de la mesa. Y la vida nos ha demostrado que es todo lo contrario. Después de 25 años que tenemos administrando el canal, Omar Torrijos está más vivo que nunca. Para que tú veas cómo es la vida. Entonces, quien no está conectado con la sociedad siempre comete estos errores, pero también cometemos aciertos. Oiga, aunque no me quiera dar una lista, yo no hablamos del señor José Gabriel Carrizo. Usted dijo, bueno, no, nadie puede poner ahí una tumba política. No, yo no he dicho que va a ser candidato. No, yo estoy diciendo, nadie lo puede poner en una tumba política. Sí, por favor, escúcheme hasta el final. No se me ponga como Camacho, escúcheme hasta el final. Por favor. No me compares, Hugo, por favor, no me compares. Es que, bueno, ayer no pudieron compartir. Bueno, esa es otra cosa. ¿Usted sí, no sé, sueña de pronto con tener una segunda oportunidad presidencial? Yo sueño con tener un partido bien fortalecido. Mira que yo pongo las cosas a la inversa. El que no tenga un partido fuerte y estructurado, volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, esto para nosotros. Aquí hay una cantidad de cosas que podemos hacer. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en Vamos? Disculpe que le dé el giro así. Muy bien. Es que tú no puedes... Bueno, eso es parte de la juventud. La juventud cree que nadie ha hecho las cosas como yo las hice. Eso es como los pelados, papá, mamá, abuela, eso es old fashion, eso no, abuela, eso era antes, era en tu tiempo. Y resulta que tienen que venir a las raíces. Entonces yo creo que los muchachos, con todo el respeto que lo tengan a los líderes juveniles, a los jóvenes que han creído en hacer algo distinto, no menosprecien, escuchen, analicen, busquen el consejo. Ellos son jóvenes y los veo como jóvenes que son en la política. Han entrado a un mundo donde realmente no creyeron que la cosa era fácil. Administrar en un país no es cosa fácil y administrar la cosa pública no es fácil. Las políticas públicas tienen que ser coherentes.
Y esto no es cualquier cosa. ¿Están siguiendo el mismo camino de los partidos tradicionales? Bueno, van a tener que formarse. Ganaron por la plancha, ganaron porque la gente quería ver qué funcionaba, y de pronto te das cuenta de que no hay mucha sustancia, hay cosas que debieran hacerlo, pero ellos están en oportunidad de recomponerse. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias, Barbita, por acompañarnos esta mañana. Está con pinzas, como que toca Muy y no pinzas toca. Sí, todavía, sí, señor. muchas Sí, pinzas. Eso señor. vamos a hacerlo, vamos a discutir eso en otro de los partidos políticos y los movimientos sociales en Panamá. ¿Te parece? Gracias. Vamos a la pausa y regresamos en breve.